Gloria sea Dios. Bendito sea el Señor en esta hermosa hora. Aleluya. Santo es Jesús. Aleluya. Poderoso es Dios. Poderoso, poderoso, glorioso. Él es digno de recibir toda la gloria. Él es digno de recibir toda la honra. Maravilloso es Dios, aleluya. Hoy es miércoles, día de escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Toda la gloria, toda la honra es para quien se lo merece, que es Dios. Él es el que hace todas las cosas posibles. Gracias a Él es que estamos vivos, gracias a Él es que podemos movernos, podemos hacer muchas cosas. Estamos agradecidos por su bendito amor, por su bendita misericordia, por todo lo maravilloso que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo cada día en nuestras vidas. Bendiciones a aquellos que están llegando a la transmisión, a aquellos que están conectándose. Como dije al principio, hoy es miércoles, día de escuchar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a esperar un momentito que hayan unos cuantos más conectados para poder leer la escritura, poder tener un pensamiento breve pero concreto delante del Señor. Gloria sea a Dios. Bendito sea Dios. Así es que vamos a dar inicio esta noche. Que Dios les bendiga, que sea Dios haciendo un milagro en sus vidas, sobre todo que Él sea pues hablándonos a cada uno de nosotros, porque también yo soy necesitado de escuchar la palabra de Él. Así es que vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de Génesis, capítulo número 3. Vamos a leer el verso número 1, que dice la bendita palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del huerto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vamos a dar inicio, vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos, que sea Él abriendo su palabra para que sea de bendición y de provecho para nuestras vidas. Así es que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites poder acercarnos delante de ti. Señor bendito, si ha leído tu palabra, que seas tú, Dios, obrando, que seas tú hablando a mi vida, la vida de los oyentes, y que seas tú, Señor, colocando esa palabra en nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, el que esté haciendo la obra en cada vida, Señor, porque somos necesitados de oír tu palabra día con día. Gracias, porque durante el transcurso de este día tú nos has cuidado, tú has velado por nosotros. Padre, gracias por todas las maravillas que tú haces en medio nuestro. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Esta noche quisiera meditar sobre un tema que es muy importante.
El tema del que quiero hablar esta noche es: el hablar de Dios no es una garantía de que eres de Dios. El hablar de Dios no es una garantía de que eres de Dios. Es un tema bastante fuerte, pero creo que es necesario anunciarlo, es necesario compartirlo, ¿verdad? Y que sea el Señor pues el que esté, como dije, hablándonos, que sea Él el que permita de que pueda desarrollarse con la gracia de su Espíritu. El propósito no es discutir, el propósito no es el pelear con nadie, sino que la palabra de Dios sea anunciada. Bajo este tema, a la luz de la palabra, nosotros, como dije, es un tema muy importante, ya que principalmente en nuestros días hay como mucha confusión acerca de Dios, acerca de lo que son las religiones, acerca de lo que es el evangelio, acerca de lo que son todos aquellos grupos que se levantan. Y yo creo que ese ha sido un problema desde la misma creación del ser humano, pero que sin embargo hoy en nuestros días, con las redes sociales, con la tecnología que hay, se ha expandido más. Y muchas veces las personas ya no saben en qué creer, porque hay tantas formas de presentar. A veces las personas ya no saben en qué creer, porque hay tantas formas de presentar a Dios o de presentar el evangelio, pero sin embargo hay ciertos lineamientos que deben de alertarlo, pero sin embargo hay ciertos lineamientos que deben de alertarnos y conducirnos a saber si estamos en el camino correcto. Porque, como dije, hoy en día lo más tremendo de esto es de que, o sea, todo mundo habla de Dios. Entonces mucha gente dice: no, pues todos tienen razón, todos están en lo correcto, todos tienen razón, todos están en lo correcto, todos a su manera, pero están haciendo la voluntad de Dios. Y para empezar, eso pues es incorrecto. Eso no es de esa manera, porque Dios ha dejado establecido cómo es que debe de vivirse el evangelio, cómo es que debe de anunciarse. Hay requerimientos para poder estar en la verdad. Y siempre el evangelio nos enseña y nos dice que la verdad es Jesús, que Él es la verdad de Dios, que en Él es que el ser humano puede llenar su vida, llenar su corazón, llenar su ser. Pero entonces nosotros, como digo, hoy en día principalmente hay demasiada confusión, porque todos hablan de Dios, porque todos hablan de Jesús, y se presenta de mil maneras. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos la Escritura, nosotros podemos ver en la porción que acabamos de leer, es una porción bastante fuerte. Porque aquí de lo que está hablando es de cómo Satanás, a través de la serpiente, llegó donde la mujer y llegó con mentiras, con engaños. Fíjese lo que dice el verso 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa fue la presentación que le hizo.
con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Los que hemos leído la Escritura nos damos cuenta de que el Señor le había prohibido comer de un árbol nada más. Pero Satanás se las ingenió para poder entablar una conversación con ella. Y el problema fue de que la mujer empezó a escucharle. La mujer le prestó oído, le prestó atención. Entonces, es importante que nosotros, en base a esta palabra y muchas otras que hay en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, son muchas citas bíblicas que hay, que podemos ver cómo Satanás conoce la palabra de Dios. Cómo el enemigo conoce esta palabra y lo que hace es transversarla. Lo que hace es tirar medias verdades para que la gente sea engañada, para que la gente pueda ser confundida. Y eso es lo que, como dije, hoy en día está sucediendo con millones de personas. Que muchos no hayan ya a qué creer, porque hay tanta predicación, tanta forma de exponer la palabra, de exponer el evangelio, que sin embargo la gente dice, pues, ¿quién tiene la verdad? ¿A quién yo le puedo creer? Todos nos justificamos y decimos que somos los verdaderos. Cualquier religión, cualquier grupo siempre dice, somos los verdaderos, los que fundó el Señor. Entonces, ¿pero qué garantías hay de eso? El problema es de que como hablan de Dios, entonces la gente dice, oh, pues sí, tienen razón. A veces algunos tienen medias verdades, otros pues puras tonteras, pero se habla de Dios. Y al hablarse de Dios es donde la gente se confunde y dice, no, es que el enemigo no puede hablar de Dios. Sino que el único que puede hablar de Dios es aquel que le conoce, aquel que ha tenido un encuentro con Él. Pero eso es falso. Porque aquí vemos que quien está hablando es Satanás a través de la serpiente a la mujer. Y si usted lee en los evangelios, igualmente usted va a ver cuando fue la tentación allá en el desierto, cómo Satanás lo que hizo fue citarle la palabra al Señor Jesús, al mismo Dios, al mismo Señor de Él y de todos, porque Jesucristo es el Señor de la creación y de todo lo que existe. Pero entonces vemos cómo Él llega con la palabra en su boca de una manera inadecuada, porque lo que Él le cita es parte del Salmo 91 que dice que si Él se tira de aquel pináculo, el Señor, o sea, Dios iba a mandar sus ángeles para que lo sostuvieran sobre sus pies, para que lo sostuvieran y que sus pies no cayeran. Y eso la palabra de Dios lo dice. Pero ¿en qué sentido Él la está usando? La está usando en el sentido de la arrogancia, en el sentido de tentar a Dios. Por eso es que el Señor siempre, las palabras, las respuestas de Él era que al Señor no se puede tentar. Pero no es eso lo que ahora en este momento yo quiero que tú entiendas, sino que lo que entiendas es que le estaba citando la palabra de Dios. Y así las religiones se llenan la boca hablando de Dios. Se llenan la boca hablando de Dios, pero a la hora de vivir la palabra, a la hora de ponerla por obra, pues no se hace. Sino que se vive lo contrario, se vive de una manera diferente, de una manera que no se agrada a Dios. Y dentro de lo que es el evangelio, se han levantado mucha gente, muchos predicadores, muchos llamados apóstoles, profetas. A mí me da dolor cuando veo tanto profeta que se autoproclama profeta o se autoproclama pastor o apóstol o lo que sea, pero que se quieren presentar como grandes hombres de Dios.
Se quieren presentar como personas, pero que se quieren presentar como grandes hombres de Dios. Se quieren presentar como personas que viven bajo la justicia, bajo la gracia de Dios. Pero que sin embargo, cuando nosotros vemos la vida que ellos están llevando, es una vida que no va acorde a lo que esta palabra nos dice. Y en toda la Biblia, como dije, siempre se ha combatido la mentira, la falsedad. Y en el Nuevo Testamento no es algo que esté alejado de la realidad, sino que el Señor pues decía que había que cuidarse de los falsos profetas, de todos aquellos que se iban a levantar en su nombre. En Mateo capítulo 7, el verso 21 y 23, el Señor habla de personas que en el día final le dirán: Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos esto, en tu nombre nosotros hicimos tal cosa. Hicimos milagros, hicimos sanidades, quizás en tu nombre predicamos y todo eso. Pero qué tremendo lo que el Señor dice. Dice que Él les dirá: apartaos de mí, yo no os conozco. Porque dice de que no es el hacer milagros, no es el proclamarnos que somos grandes hombres de Dios, que tenemos el poder de Dios, sino que es vivir esta palabra, vivir bajo su guianza, su dirección, bajo su voluntad. Y por eso es de que yo le decía de que las religiones se jactan, hablan mucho de Dios, pero en realidad lo que ellos hacen con su vida es oponerse, es resistirse a la verdad de Dios. Yo no tengo nada contra nadie, pero la historia misma demuestra cómo en el caso de la Iglesia Católica Romana, que es la más conocida en esta parte del mundo, aquí en Occidente, en toda la parte de América y parte de Europa, pero sabe, ellos, aunque proclaman el amor de Dios, aunque proclaman ciertas verdades de Dios, sus mismos líderes, ellos han reconocido el mal, el daño que le han hecho a la humanidad. Ahora hay un poco de tolerancia, pero sin embargo, en tiempos de la Edad Media está comprobado por la historia y ellos mismos lo reconocen. Está comprobado por la historia y ellos mismos lo reconocen, que todo el daño, todo aquello que han hecho oponiéndose a la verdad de Dios. ¿Cuántos millones de cristianos no sacrificaron todo aquello que han hecho oponiéndose a la verdad de Dios? ¿Cuántos millones de cristianos no sacrificaron por querer imponerle su verdad? ¿Cuántos millones de creyentes ellos no les quitaron la vida solamente porque no creían en lo que ellos creen? El Evangelio no es eso. El Evangelio es el amor de Dios. El Evangelio es la proclamación del amor de Dios. Tenemos que ser amorosos, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser pacientes, tenemos que vivir de acuerdo como vivió el Señor Jesús. Pero entonces, como dije, el hablar de Dios no es una garantía de que eres de Dios. Y eso es algo que todos debemos de cuidarnos, todos debemos de preocuparnos, que si vamos a hablar de Dios, si vamos a ser creyentes, seámoslo de verdad, de corazón, genuinos. No seamos personas, como lo dije en un mensaje anterior, cuando estamos hablando acerca de la religiosidad, porque la religiosidad lo que hace es engañarte, lo que hace es endurecerte contra el prójimo, endurecerte contra todo aquello que viene de parte de Dios. Nosotros podemos ver cómo hoy en día, como dije y lo repito, lo recalco, son millones y millones de personas que están engañando a los demás. ¿En qué manera? Que se están haciendo pasar como gente de luz,
como personas que conocen a Dios, pero lo que están enseñando son doctrinas humanas, son doctrinas de hombres, es palabra que lo que hacen es, dice la Biblia, que son aduladores para poder ganar adeptos, para poder tener ganancias deshonestas en su vida. Eso es contra la voluntad de Dios. El evangelio se proclama para que las almas sean salvas. El evangelio se proclama simple y sencillamente para que usted pueda ser libertado de la vida de pecado, para que entendamos que Jesús murió para darnos vida, para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero entonces, todos aquellos que se presentan como grandes elegidos de Dios, muchas veces esos encuentran cabida en las personas para que los oigan, para que estén pendientes de ellos. Porque a la gente le encanta cuando le endulzan la oreja, cuando le prometen cosas grandes. La gente cuando le hablan de milagros, cuando le hablan de derramamiento, cuando le hablan de poder, de gloria. O sea, el evangelio es eso. El evangelio es eso. Pero ellos te lo pintan de una manera que tú puedes obtener todo eso viviendo como tú quieras. Eso es lo que es incorrecto. Porque dije, hay requerimientos de la palabra de Dios. Requerimientos de que Dios los ha establecido y que si no nos sometemos allí, no podremos ver el reino de Dios. Número uno es que nosotros recibamos a Jesús como Señor y como Salvador. Que nosotros le honremos con toda nuestra vida a Él. Que nosotros le demos todo lo mejor de nosotros a Él, porque Él se entregó completo por nosotros. Pero eso es lo que las personas no quieren. Eso es lo que el ser humano no le agrada. Al ser humano le encanta que le digan que va a recibir su milagro, que va a tener posesiones, que va a tener todo lo que desea en esta tierra. Pero ¿a costa de qué? A costa de nada. Y es cierto, el evangelio es de gracia. El precio que se tiene que pagar, el evangelio es rendirse delante de Dios, y rendirse delante de Dios no es tan sencillo. Porque ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para su gloria. Vivimos para que Él sea exaltado y glorificado, para que Él reciba toda la gloria, todo el poder, todo lo que Él se merece. Porque Él es el que hace todo en todos. Y como dije, aquí el problema de lo que estamos hablando, lo que sucede es de que a veces nos cuesta a nosotros poder identificar quiénes son los mentirosos, porque nosotros cuando hablamos de mentira, de engaño, siempre pensamos que se va a venir a decir, pues usted viva, haga esto, haga lo otro, o sea, cosas que van directamente en contra de Dios, pero no, vienen disfrazadas. En Corintios, directamente en contra de Dios, pero no, vienen disfrazadas. En Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 y 15, Pablo exhorta a la iglesia de 11, versos 13 y 15, Pablo exhorta a la iglesia de Corintios y nos exhorta a nosotros que no nos extrañemos cómo estos falsos engañadores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas se hacen pasar como hombres de luz, como hombres de justicia, como hombres de verdad. Y dice, no se extrañen de eso. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Porque todos o la mayoría de nosotros sabemos de que Satanás en el principio fue un ser de luz.
en el sentido de que era un ser que estaba delante de Dios. Era alguien que Dios creó para su alabanza, que Dios creó para que le sirviera, para que le honrara. Y dice de que allí estuvo hasta el día que se encontró maldad en él, que fue cuando fue desechado, cuando fue destronado de la posición que tenía. Pero lo que debemos de entender y saber de que él sigue siendo, si hablamos en términos humanos, un ser brillante, un ser que si nosotros lo viéramos, si él se aparece delante de nosotros, él puede aparecer como un ser lleno de luz. Pero el problema es de que moralmente él se ha corrompido. Moralmente él está en contra de todo lo que se quiera hacer para Dios. Por eso fue que a la mujer se le presentó y le dijo: oh, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Y la mujer le prestó oído. Dios le había dado la ordenanza a ellos de que no comieran de uno solo. Pero él llegó y les dijo: oh, él les dijo que no coman de ninguno. Él es egoísta. Entonces, asimismo, hoy en día, los engañadores se presentan delante de la gente. Presentan medias verdades. Presentan argumentos que hasta cierta medida son válidos, pero que cuando uno lee a la luz de la Escritura, uno encuentra de que no tienen fundamento sólido. La cita que le dije de Mateo capítulo 4, en la tentación del Señor Jesús, usted puede encontrar cómo Satanás le está citando la Escritura. Y eso es lo que estos hombres hacen. Yo me recuerdo hoy que estuvo la pandemia, como un personaje de la Florida, él está diciendo de que todo aquel que no esté bajo la cobertura de su grupo, que todos van a morir. ¿Cómo un hombre puede atreverse a tanta mentira, a tanto engaño? Y eso no es lo increíble. Lo increíble es cómo las personas lo escuchan, cómo las personas le creen. Y el problema es de que cuando nosotros abrimos nuestros oídos a la mentira, al engaño, dice la palabra de Dios que eso mismo nos endurece y nos ciega delante de Dios. O sea, eso es bien peligroso. Por eso es de que nosotros no debemos de tener miedo como creyentes de señalar la falsa enseñanza, de señalar todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que no está acorde a la verdad de Dios. Eso debemos nosotros de predicarlo, de enseñarlo. Y que usted que está oyendo pueda entender que no todo aquel que se acerca hablándole de Dios o de Jesús es alguien que de verdad tiene comunión con Dios o que le pertenece a Dios, sino que examine cada palabra que le diga, examine sus obras, cómo él está caminando delante de Dios. Es increíble todo lo que uno puede escuchar. Es increíble todo lo que uno puede ver hoy en día. Yo a veces me quedo sorprendido en las redes sociales cuando veo tanta aberración de la verdad de Dios, cómo se ha distorsionado. A veces da sentimiento, pero como que da coraje también de ver cómo el engaño, cómo la mentira está creciendo y cómo nosotros que nos llamamos cristianos verdaderos y que estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, esforzándonos por vivir para Él, no tenemos ese valor, no tenemos esa valentía de enfrentar todas esas mentiras. Yo de verdad que me quedo sorprendido. Por ahí, por las redes sociales circulan unos videos y yo me di a la tarea de investigar un poquito si eso era real, porque también en las redes sociales circulan muchas cosas que son falsas.
muchas a veces calumnias que se hacen contra el verdadero evangelio. Pero por ahí hay un grupo que se llaman, se me fue el nombre ahorita que se lo iba a dar, se llaman célebres cristianos. Esa gente le proclaman según ellos el evangelio, pero ellos, cuando usted los ve, eso es una aberración contra Dios, porque ellos tienen discotecas que cristianas, porque ellos se reúnen a tomar y a beber, pero dice que es entre ellos, que entonces eso es lo correcto, y que están haciendo eso para atraer a la gente, para que la gente pueda recibir el amor de Dios. Eso no es el amor de Dios, eso es el engaño más grande que puede haber, y aquel que se va y cree allí, que sigue allí, ese corre el peligro de que por la desobediencia, por caer en esa mentira, su mente, dice la Biblia, que es cegada, que es nublada y que pierde la noción de lo que es la verdad. Y ellos, cuando usted los oye, ellos le hablan de Cristo a las personas. Ellos le presentan que Jesús es el Señor y es el Salvador. Y a veces la gente dice, no, pero es que están hablando de Dios. Y peor aún, están hablando de Jesús, que Jesús es el Salvador. Pero la vida que ellos están llevando, la enseñanza que le están dando las personas, como le dije, es una aberración contra Dios basado en la palabra de Dios. Yo hoy que estaba meditando en este tema, andaba pensando, y no sé si ellos lo practican, pero van a salir por ahí. O ya han de haber, si no me equivoco. Personas que digan que el adulterio entre los mismos creyentes no es pecado porque son hombres y mujeres de Dios. Cuando que la Biblia condena el pecado directamente. La Biblia a lo que es pecado le llama pecado y eso no se puede cambiar. El error que nosotros a veces, también como creyentes, cometemos es de que nosotros solamente nos encargamos de señalarle a la gente el error, de tratarlo mal y de ofenderlo en el sentido de que no le damos la opción. A veces se la decimos, pero con nuestras acciones estamos demostrando lo contrario. Porque por lo menos, por ejemplo, la Biblia, cuando habla de los pecados sexuales, la Biblia es explícita. Que ningún fornicario, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Pero da la opción de que si tú te arrepientes, que si tú eres un adúltero, si tú eres un fornicario, por eso no vas a ser mi enemigo. Yo te tengo que amar en base a la palabra, ayudarte a que sea el Señor quien te esté restaurando, a quien esté cambiando tu vida. En el caso de las personas que se unen con personas del mismo sexo, es igual. La Biblia eso lo condena abiertamente. Eso no se le puede buscar nada donde se pueda acomodar. Pero sin embargo, yo debo de amarte y amarte de verdad. Yo no estoy de acuerdo con esa acción porque la Biblia la prohíbe. Pero yo entiendo de que mientras Dios no te cambie, que mientras Dios no haga una obra en ti, nadie puede hacerlo. Y como yo siempre lo digo, yo no soy juez. Yo estoy aquí para enseñarte lo que la palabra dice, y quien te va a cambiar, quien va a hacer el milagro, quien va a hacer la obra poderosa, es Jesús. Es Dios a través del Espíritu Santo que va a cambiar tu vida. Es Él el que te va a dar una nueva vida. Es Él el que te va a dar una nueva identidad. Es Él quien te va a revelar su verdad y su misericordia. Entonces, en esos aspectos es que muchas veces nosotros fallamos. Porque también nosotros, como nos creemos tan espirituales, que a veces nos sentimos con el derecho de juzgar.
O sea, juzgar nosotros. Y sin embargo, los que enseñan la mentira, el engaño, esa es la artimaña que usan. Ah, no, 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 hermanito, amigo, véngase. Usted aquí se echa, como le dije, las cervezas, puede tener 2 mujeres fuera de su matrimonio, pero entonces lo importante es que usted ha creído en Jesús. Esas son doctrinas erróneas. Y esa es la palabra que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nosotros los cristianos, los que hemos creído en Jesús, muchas veces nos la pasamos peleando entre nosotros mismos como creyentes. Por diferencias externas que no vienen al caso. El hermanito se pelea con la hermanita porque en su congregación usan la mantelina y en la otra no la usan. Entonces que usted no es de Dios porque no la usa, o que usted es de Dios porque usted usa eso. Esas son cosas que no tienen mayor efecto en la vida del ser humano. Que yo creo que Jesús va a venir a principios de lo que es la gran tribulación. Ah, no, yo creo que va a venir a mediados, yo creo que va a venir al final. Lo que tú creas en ese punto, créelo para ti. Pero no son motivos para que te dividas en el cuerpo de Cristo. Porque sea que esperas que venga al principio, a mediados o a final, lo importante es que tú creas de que el Señor va a venir porque Él así lo ha prometido por su iglesia. Y lo importante es de que vivas en santidad para que sea en el momento que sea, que allí Dios esté obrando en tu vida. Lo que sí es verdaderamente importante es el pecado. Porque con pecado nadie puede entrar al cielo. La Biblia es clara, dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Que nosotros los creyentes fallamos todos los días, sí. Eso también la misma escritura lo dice. Nosotros no somos perfectos, pero es que una cosa es que tú falles, porque la naturaleza pecaminosa permanece en ti. Y otra cosa es que tú seas esclavo del pecado, que cuando eres esclavo del pecado tú te deleitas en lo malo que haces. Tú te deleitas en la maldad que tú estás haciendo delante de Dios y no sientes ningún remordimiento, tu conciencia no te acusa delante de Dios. Sin embargo, aquellos que luchamos, que nos esforzamos día con día, cuando nosotros le fallamos a Dios, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados delante de Él. Pero entonces, sobre este tema hay muchísimo que decir, hay muchísimo que hablar. Un par de minutos como los que aquí tomamos no da para poder desarrollarlo completamente. Pero lo importante y la verdad que esta noche yo quiero que tú entiendas, que te cuides de aquello que oyes y que no todo lo que se presenta como luz es luz, sino que tú tienes el deber de examinar a cada uno. Aún lo que yo estoy diciendo, tú tienes que examinarlo. Tú tienes que agarrar tu palabra, leerla. Por eso es de que nosotros como creyentes siempre le recomendamos a las personas: lea la escritura. No importa la escritura que usted tenga, léala, porque ahí va a encontrar palabras y palabras de vida para usted. Pero léala. No es que mi abuelito me enseñó. No es que por allá me dijeron. Porque ese es el problema del ser humano. Que nosotros somos dados a que lo que alguien dijo, por eso nosotros nos quedamos con eso. Como le digo, en el caso de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de toda esa gente que anda enseñando aberraciones, como le decía, lo que es este grupo que se llama
Y lo digo abiertamente porque de verdad que ellos son, hasta el momento yo creo que es lo peor que yo he visto de lo que se llama cristianismo. Yo sé que hay muchísimas cosas terribles, pero ver eso, lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan, cuando se presentan como que fueran grandes celebridades. Yo creo que por eso es que se llaman así. De verdad que es lamentable, y es lamentable cómo ellos están ganando adeptos, pero que los están conduciendo por el camino equivocado, por el camino erróneo, no porque yo lo diga, sino porque esta palabra así nos enseña. Y como dije, aprendamos a que no porque alguien habla de Dios o hace cosas que moralmente son correctas, ese es de Dios. No. En este país, ahora mismo, el candidato, quien ha ganado la presidencia, muchos cristianos que son cristianos genuinos y verdaderos, lo presentan y lo ven como el más creyente de toda la tierra. Cuando que uno se pone a examinar, es cierto, él cree en muchas cosas que moralmente son correctas. Aparte, uno debe entender que ellos están en una posición que es bastante difícil poder entender cómo es que allí se mueve el evangelio. Pero el evangelio, por lo que se caracteriza en todo creyente, es por el amor, es por la justicia, por vivir una vida centrada y basada en lo que es la verdad de Dios. Yo voy a ir finalizando, y para eso quiero llevarlo al capítulo número 5. Capítulo número 5 de Efesios. Con eso vamos a ir ya cerrando por hoy. Posiblemente otro día pues tocaremos un poco más acerca de este tema, porque es un tema bien interesante, bien interesante, que tiene mucho que darnos, mucho que decirnos. Segunda de Corintios, capítulo número Efesios capítulo número 5. Lo tenía por aquí listo, pero se me extravió. Ya lo encontramos por aquí. Capítulo 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es la forma correcta de vivir el evangelio: ser imitadores de Dios, vivir como hijos amados, andar en el amor como también Cristo nos amó. Esa es una garantía de que estamos en lo correcto, de que somos hijos de Dios. Pero si se proclama el nombre de Dios, si se proclama a Jesús, pero lo que hay en nosotros, o sea, lo que estamos haciendo va en contra del principio del amor, no tenemos nada. Y eso es lo que sucede en el capítulo número 7 de Mateo, cuando el Señor dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. Pero cuando uno lee los otros evangelios, encuentra más descripciones, como el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor está hablando de que ellos, aunque lo proclamaban a Él, aunque en apariencia estaban viviendo estaban haciendo su obra, pero a la hora de demostrarlo, a la hora de presentarse delante del mundo, de la gente, estaban viviendo de una manera incorrecta.
estaban viviendo en una forma que no era compatible lo que ellos hablaban con lo que ellos vivían. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso era el tema: el hablar de Dios no es una garantía de que eres de Dios. Cuidémonos, escuchemos, pero pongamos atención, leamos esta palabra. Esta es la Biblia, aquí es donde está toda la verdad. Aquí es donde encontramos la salvación para nuestra alma, aquí es donde encontramos la vida eterna. Y todos, cuando oigamos a alguien, pasémosla por el filtro. Pasemos esa palabra por este filtro. Que no nos engañen porque nos presentan algo maravilloso. Como hay un dicho en el mundo que dice que no todo lo que brilla es oro. Asimismo, no todo aquel que habla de Dios es de Dios. No todo aquel que se presenta en nombre de Dios está haciendo la voluntad de Dios. Y eso es importantísimo para tu alma, para mi alma, porque de eso depende la salvación de nuestra vida. Así es que seamos cuidadosos al escuchar. Examinemos. No nos dejemos llevar porque habla bonito, porque tiene don de convencimiento, sino que veamos que lo que se está haciendo es conforme a lo que esta palabra dice. Es conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Si a ti te están diciendo de que el vivir para ti, para los deleites de tu carne, eso es correcto, eso es incorrecto. La Biblia dice que nosotros ahora vivimos para Dios. Ahora nosotros procuramos hacer la voluntad de Él. Nosotros todos los días combatimos contra el pecado, peleando contra Él, despojándonos más, como decía Juan el Bautista. Yo quiero ir menguando y que el Señor vaya creciendo, que yo mengue y que Él crezca, porque así debe de ser. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros venimos con muchas situaciones sobre nuestra vida, pero conforme vamos caminando, vamos aprendiendo, y es ahí donde nos vamos limpiando, es ahí donde vamos mejorando nuestra vida. Pero es a través de la palabra verdadera de Dios. Así es que Dios te bendiga, que Dios te ayude a que cuando escuches puedas escuchar con tus oídos espirituales, que puedas abrirlos para que sea Dios el que te guíe, porque te dije, es peligroso cuando se escucha la mentira, cuando se escucha el engaño. Eso hace que cierres tu entendimiento a la verdad de Dios. No te maravilles porque te presenten milagros, porque te digan de que allí está el gran poder de Dios, sino examínalo, examínalo todo. Como dije, hoy en día esto es algo tremendo como se está dando. Es algo que está destruyendo a la humanidad. La gente, por un lado, ya no quiere creer en el Evangelio porque no haya que creer. No haya dónde es que está la verdad. Entonces nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que nos esforzamos por vivir para Él, proclamemos. Y como dije, no tengamos temor de hablar, no de las personas, sino en contra de las enseñanzas, en contra de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Así es que esta noche que Dios te bendiga. Si tú nunca has recibido a Jesús, hoy es la oportunidad para que lo hagas. Y si tú has andado apartado de Él, vuélvete. Jesús está con sus brazos abiertos. Dice
que dejó las 99 para irte a buscar a ti. Él mismo dijo, yo no he venido por los sanos, que los sanos son aquellos que se creen justos, aquellos que se creen que no necesitan de Él, sino que Él ha venido por aquellos que son humildes y reconocen su necesidad delante de Él. Así es que esta noche es una buena noche para recibirlo, es una buena noche para reconciliarte, es una buena noche para poner tu vida delante de Dios. Así es que yo quiero orar por ti. Si tú vas a recibir a Jesús, solamente diles, Señor Jesús, esta noche yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo sé los peligros que hay en este mundo, de la doctrina, de las enseñanzas, el peligro que mi alma corre al estar lejos de ti, de ser engañado y ser conducido por el camino incorrecto. Yo te recibo como Señor y Salvador. Yo te entrego mi vida para que tú me des el entendimiento, para que tu Espíritu Santo me guíe y me conduzca por la verdad. Y aquel Señor que se ha apartado de tus caminos, pero que hoy decide retornar al camino, tómalo, recíbelo, límpialo, ayúdale para que pueda mantenerse firme, para que aquel descuido que tuvo y se alejó de ti, que ahora pueda superarlo y que pueda volver a tener esa comunión contigo, mi Dios, porque solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. No me cansaré de decir que bendito es su nombre, porque Él es el que merece ser reconocido como lo que es, como el Dios verdadero, el Dios amoroso, el Dios que sigue obrando en la vida de seres humanos, que sigue salvando a esta humanidad, porque ese es el propósito del Evangelio. Así es que Dios te bendiga, y en una próxima ocasión a lo mejor pues estemos tocando un poquito más acerca de este tema. Pero ahora pues vamos a llegar hasta aquí. Bendiciones para todos. Que Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia, y que ahora que se está terminando este año sea el momento de tú recapacitar, de tú meditar en lo que tú quieres en tu vida, en lo que tú necesitas en tu vida. Y lo primero que necesitamos para que todo nos vaya bien en la vida es reconocer a Jesús, reconocerlo como Señor y Salvador. Dios te bendiga. Aleluya.